Amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Dios les bendiga. Lindo ha sido el momento de adoración. Y eso es lo que debe formarse en nosotros, el hábito de la adoración. Pues Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cada vez que elevamos nuestro corazón en adoración a Dios, Dios hace sentir su presencia en cada uno de nosotros. No hay nada más hermoso que la presencia de Dios. Y la presencia de Dios siempre va a estar en donde se le dé la bienvenida, donde sea bienvenido. Por lo tanto, nosotros en nuestros corazones te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Jesucristo. Bendito es el Señor. Este día quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título: la presencia de Dios se manifiesta en la santidad. La presencia de Dios se manifiesta en la santidad. Por lo tanto, nosotros que le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, a su gloriosa presencia, debemos procurar cada día vivir en santidad, estar en santidad, alcanzar la santidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero aprovechar de saludar a todos los hermanos que están aquí en la sala, a los que aún no he saludado, y también saludar a través de la pantalla a todos aquellos hermanos que nos siguen en las redes sociales y también a través de Espiritual Televisión. Y también saludar a los pastores que nos siguen. Hay pastores que me hicieron saber que están viendo las predicaciones y que eso les resulta bastante motivador o estimulante para sus propios ministerios. Así que desde este lugar les bendecimos. Gloria a Jesucristo. Yo voy a estar leyendo en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 26. Allí sale la historia del rey Usías, un rey que hizo historia, o que cuya historia empezó muy bien, pero acabó muy mal. Segunda de Crónicas, eso está en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo número 26, desde el versículo 16, y voy a estar leyendo hasta el versículo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice así: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios.
La historia de Uzías es la triste historia de un rey al cual Dios le había engrandecido. Él comenzó a reinar sobre Israel a los 16 años. Y él, en la trayectoria de su gobierno, de su reinado, alcanzó grandes logros para Israel, que históricamente fue el tiempo que Israel tuvo más alta prosperidad. Él tuvo triunfos en las guerras, él tuvo un gran ejército, él tuvo una gran prosperidad en el gobierno, él logró grandes logros y logró permanecer por muchos años en el gobierno. Pero el texto que hemos leído dice, pero cuando ya era fuerte, se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque los reyes están puestos para hacer juicio desde el palacio de gobierno, para gobernar. Y Dios tenía también sacerdotes, los cuales tenían que ministrar en el templo y lo hacían a través de los inciensos o de los sacrificios. Pero él tuvo la rebeldía para Dios y quiso asumir, quiso usurpar el ministerio de los sacerdotes, creyéndose con la autoridad para ministrar en la casa de Dios. Esto es como si el presidente de la República, al cual respetamos, quisiera venir acá y decir, yo soy el presidente, así que ahora yo quiero predicar aquí en la iglesia. Momento. Para gobernar está el palacio de gobierno. Para predicar la palabra de Dios está el púlpito. Y para el palacio de gobierno, Dios pone reyes y presidentes, y para el púlpito Dios pone sus ministros. En ese tiempo los sacerdotes eran los que ministraban, en este tiempo los pastores. Por lo tanto, cada uno tiene que cumplir su ministerio en la jurisdicción que le corresponde. Y ese fue el problema de Uzías, que siendo rey fue muy prosperado y engrandecido, pero él quiso usurpar el ministerio de los sacerdotes y él quiso ofrecer incienso en la casa de Jehová. Por lo tanto, lo que hemos leído, él tuvo la resistencia de Azarías, que era el sacerdote oficial, y de 80 otros sacerdotes, y se opusieron a que el rey Uzías ofreciera incienso en la casa de Dios. Y dice la Biblia, lo que hemos leído, que Uzías se llenó de ira contra los sacerdotes que se oponían a que ejerciera o a que usurpara el ministerio de los sacerdotes, por lo cual cayó lepra en su frente primero y luego en todo su cuerpo. La lepra es una tipificación, es una representación o es una figura del pecado. Y por mucho que este rey haya estado bajo la gracia de Dios, el pecado lo convirtió en desgracia para su vida. Porque con la gracia no se juega. Cuando se juega con la gracia, se convierte en desgracia. Cuando se le da lugar al pecado, entonces el tema está en lo siguiente. Cuando estamos en la gracia de Dios, muchos en rebeldía invitan al pecado a formar parte de su vida. Y el problema es que el pecado después no va a querer ser un invitado, va a querer gobernar la vida. Y eso es rebeldía, es desobediencia a la voz de Dios. Por lo tanto, la gracia se convierte en desgracia. El gobierno se convierte en lepra. Y lo que hemos leído dice que él murió leproso. Fue leproso hasta el día de su muerte. Voy a invitarle a que leamos en Isaías
capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año que murió el rey Uzías. Por lo tanto, se hace necesario que el rey Uzías muera para que la presencia de Dios se manifieste. Porque Uzías representa el pecado, la altivez, la soberbia, la desobediencia, la arrogancia. Porque él quiso usurpar un lugar que no le correspondía. Quiso jugar con la gracia y se convirtió en desgracia. Por lo tanto, Uzías es una representación del pecado. Isaías dice: pero cuando murió el rey Uzías, se manifestó la gloria de Dios. Entonces, de esta historia vamos a sacar un principio, y es el principio que yo puse por título a este mensaje. La presencia de Dios se manifiesta en santidad. La presencia de Dios se manifiesta en santidad. Por lo tanto, mucho pueblo cristiano, mucho pueblo evangélico, luego de adorar a Dios, de alabar a Dios, quieren que su presencia descienda. Pero no es suficiente el deseo de la manifestación. Es requerimiento, es necesario que haya santidad de por medio. Porque cuando murió el rey Uzías, se manifestó la presencia de Dios. Entonces, mucho pueblo de Dios anhela, ora, pide al Señor: Señor, tu presencia, tu presencia. Y sin lugar a duda, Dios quiere manifestar su presencia. Pero el requerimiento, el requisito, lo imprescindible es que en el pueblo de Dios haya santidad. En el pueblo de Dios se manifieste la santificación. Este es un requisito. ¿Por qué? Porque mientras Uzías era rebelde, arrogante, soberbio o altivo, cuando quiso usurpar el ministerio de los sacerdotes, cuando desobedeció a Dios, la presencia de Dios no estuvo con él, sino que de la presencia de Dios vino lepra sobre su propia vida. Por lo tanto, este principio es lo que yo quiero aplicar en el día de hoy en este mensaje, que la presencia de Dios se manifiesta en la santidad. La gloria de Dios se manifiesta solamente en la santidad o en la santificación. Y en este sentido quiero decirle que la santidad o la santificación tiene tres aspectos. Tres aspectos. Primero, el aspecto posicional de la santidad. ¿Qué significa esto? Que por el solo hecho de nosotros haber creído en Jesucristo, haber reconocido que Él es el Señor, que resucitó de entre los muertos, que murió por nuestros pecados, entonces Dios nos pone en una posición de santidad. En otras palabras, Dios nos declara santos. Somos santos por el solo hecho de creer en Jesucristo. Somos santos por el solo hecho de estar en Jesucristo. Es una santidad posicional. Estamos en una posición de santidad. Es el primer aspecto de la santidad. El segundo aspecto de la santidad o de la santificación, que es un proceso, es progresivo. Y en este sentido, los creyentes en Dios debemos dejar nuestra pasada manera de vivir para comenzar a vivir en una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que mi pasada manera de vivir ya no tengo que seguirla practicando. Los malos hábitos, las malas palabras, las malas conversaciones,
todos los vicios o todo aquello que ofendía a Dios formaba parte de mi vida en el pasado. Pero ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura. Por lo tanto, este es el proceso de la santificación. El primero es una santidad posicional. El segundo es una santidad progresiva o un proceso de santificación. Por lo tanto, quien tiene que dejar el pecado es el pueblo de Dios. No podemos ir y decirle al mundo, deja tu pecado, porque ellos por naturaleza son pecadores. No están en Cristo. Al que hay que hablarle de pecado es al pueblo de Dios. Al mundo tenemos que decirle que Jesucristo es el Señor, para que cuando crean pasen a formar parte del pueblo de Dios y entonces estarán cambiando su vida. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, los incrédulos, aunque deje de pecar, no se van a ir al cielo. Porque para irse al cielo hay que creer en Jesucristo. Solamente los que creen son salvos. Por lo tanto, a ellos tenemos que decirles que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo y que Jesucristo es el Señor. Cuando crean en Él, entonces estarán en una santidad posicional y entrarán también en un proceso de santificación. Eso es el orden correcto que podemos sacar de las Escrituras. Entonces, el primer aspecto de la santidad es una santidad posicional. Porque Cristo nos declaró santos. En Cristo somos santos. El segundo aspecto de la santidad es progresivo o la santificación. Es un proceso en el que nosotros nos apartamos de la pasada manera de vivir y comenzamos a tener una vida nueva en Cristo. Quedan atrás las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes. Quedan atrás todo aquello que ofendía a Dios y comenzamos a llenarnos de la palabra de Dios, a llenarnos del Espíritu Santo de Dios, y eso produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, y nuestra vida es renovada, es cambiada, es transformada. Y el tercer aspecto de la santificación es la santificación final. Porque en este momento estamos en un proceso de santificación y hemos sido declarados santos. Pero esto no significa que somos perfectos. No, y se lo digo a la gente que está allí en la casita, no somos perfectos. No. Pero el proceso de la santificación significa en identificarse con una lucha, con una batalla contra el pecado. Nos proponemos dejar lo malo. A veces somos vencidos, pero seguimos luchando contra el pecado. Por eso Daniel allí en el cautiverio, dice la Biblia que él se propuso en su corazón no contaminarse, porque estaba en el proceso de esa santificación. Ese es el proceso que nosotros estamos viviendo. Nos proponemos no ofender nunca más al Señor y repentinamente fallamos. Bueno, Juan dijo de esta forma: hijitos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen, para que no desobedezcan al Señor. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el proceso de la santificación. Estamos luchando contra el pecado, no que seamos perfectos. Pero la santificación final es cuando la perfección se manifiesta en nuestra vida, y eso va a ocurrir cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, y eso va a ocurrir de la siguiente manera. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, e iremos juntamente con los que resucitaron a un encuentro con Cristo en las nubes, porque ahí Dios nos dará un cuerpo transformado, ya no un cuerpo de carne y hueso, el que recibe el asedio del pecado, sino que en un cuerpo de gloria que el pecado no podrá alcanzarlo,
Por lo tanto, ahí será nuestra santificación final. Ahí será nuestra perfección. Por lo tanto, estos tres aspectos de la santificación o de la santidad es el que nosotros debemos entender. Fuimos declarados santos por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque hemos creído en Él. Estamos viviendo un proceso de santificación, es decir, estamos luchando contra el pecado, pero alcanzaremos nuestra perfección cuando Cristo nos venga a buscar y nos dé un cuerpo transformado. Este cuerpo transformado, la Biblia dice, y esto lo mencionábamos hoy en la escuela dominical, que allá no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, porque alcanzaremos un cuerpo perfecto. Un cuerpo completo, un cuerpo perfecto. Por lo tanto, los enfermos, gócense, gócense, porque Dios les dará un cuerpo sano, un cuerpo limpio, un cuerpo libre de enfermedad, libre de discapacidad. Cristo lo hará. Entonces ahí alcanzaremos la perfección plena. Ahí alcanzaremos la santificación plena. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos podrá alcanzar. Entonces, esta es la manifestación de la salvación que muchos teólogos no saben explicar o no la entienden. Pero teológicamente existe una rivalidad, una lucha entre los que creen en la teología de Carlos Arminio y en los que creen en la teología de Calvino. Y allí los calvinistas y los arminianistas discuten que soy salvo, que seré salvo, que la salvación se pierde, que no se pierde. Y disputan en una forma eterna. En lo siguiente, y esto es lo que debemos entender, y quiero ser claro para explicárselo a la gente que está en la casita especialmente. La salvación que Cristo produce en nosotros abarca nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Cuando Cristo murió en la cruz, nos libró de la condenación y perdonó mi pasado. Esto es salvación pasada. Pasada, ¿por qué? Porque en el pasado yo estaba condenado a muerte. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo en el pasado me liberó de la condenación del pecado. Pero en el presente, Cristo me está librando del dominio del pecado. La Biblia dice que Él está intercediendo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado no se enseñoree de nosotros. O sea, en forma práctica, cuando nosotros somos seducidos, somos tentados y estamos aquí luchando contra el pecado en este proceso de santificación, Cristo está a la diestra del Padre diciéndole: Padre, yo entregué mi vida, mi sangre por mi Hijo, así que sácale de esta tentación, dale la victoria, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Por lo tanto, aquí nosotros estamos luchando contra el pecado y Cristo está intercediendo a la diestra del Padre para que ese pecado no nos alcance. Esa es la salvación presente. Cristo nos salva del dominio del pecado. Y la salvación futura es que Cristo nos salva de la presencia del pecado. Porque cuando Cristo venga, entonces nos da un cuerpo transformado, ya no un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo igual al que Él recibió cuando resucitó, un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz que no será alcanzado, jamás será alcanzado por la seducción del pecado que hay aquí en la tierra. Entonces, si los teólogos entendieran esta forma, no estarían discutiendo si se pierde la salvación, si no se pierde, aunque soy salvo o no soy salvo. No, yo ya soy salvo, yo estoy siendo salvado y yo seré salvado por Jesucristo. Fui salvado de la condenación, estoy siendo salvado del dominio del pecado y seré salvo de la presencia del pecado, porque ya el pecado no estará a mi alrededor, sino que tendré un cuerpo de gloria que no sufrirá ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni habrá llanto, sino que todo será victoria en Jesucristo. Amén. Estos son los aspectos de la santificación o el proceso que nosotros estamos viviendo por el solo hecho de haber creído en Jesucristo. Ahora, yo quisiera enfocarme
en 7 verdades acerca de la santificación. Cosas que, si bien es cierto, desde el púlpito generalmente se predican mensajes muy motivadores y elocuentes respecto al ánimo de la gente, este mensaje más bien tiene un sentido doctrinal, teológico, porque nosotros, para no cometer errores, debemos tener conocimiento. Porque cuando al pueblo de Dios le falta conocimiento, entonces es llevado cautivo, entonces es derrotado. Y para que usted sea fortalecido en la fe, necesitamos conocer estas 7 verdades sobre la santificación. Primero, número 1, para los que están anotando, la santificación es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, si es la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios y voy a luchar contra el pecado que me asedia. Voy a luchar contra esa desobediencia que me quiere arrastrar a la antigua o a la pasada manera de vivir que antes yo tenía. Por lo tanto, eso ya no me va a arrastrar porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Primero, entonces, la santificación es la voluntad de Dios. Número 2, la santificación debe ser nuestra meta personal. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice Dios. Por lo tanto, si Dios es santo, esa debe ser mi meta personal, ser también santo como Él. Por lo tanto, no solo es la voluntad de Dios, sino que ahora debe ser mi meta personal. Proponerme en mi corazón ser santo como Dios, porque Él es santo. Número 3, debemos entender la diferencia entre justificación y santificación. En 1 Corintios 6:11 dice así, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Porque el lavamiento nos santifica y nos justifica. Pero la diferencia entre ambos conceptos es el siguiente. La justificación es una declaración legal que Dios hace cuando Cristo toma nuestro pecado y lo carga en la cruz. Entonces, en ese momento, Dios me declara justo. ¿Y esto qué significa? 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por ahí lo explica, dice, hablando Dios, o sea, refiriéndose a Dios y a Jesucristo, al que no conoció pecado, Jesús, Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en un sentido ilustrado, significa esto. Aquí está Cristo, santo, justo, sin pecado. Aquí estoy yo, el peor pecador del mundo. ¿Qué hizo Dios? Tomó mi pecado, lo cargó sobre Cristo. Tomó la justicia de Cristo y la imputó en mi vida. Por lo tanto, ahora Dios me ve a mí justo y a Cristo lo ve pecador allí en la cruz. Por eso murió por nuestros pecados. Se llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su herida hemos sido nosotros sanados. Por lo tanto, la justificación es la declaración de parte de Dios que me dice, ahora ustedes son los justos. ¿Y qué significa ser justo? No significa ser indultado. Justo, cuando Dios nos mira a nosotros justos, nos mira como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se lo llevó Cristo. Entonces, cuando Dios nos mira desde el cielo, nos mira a través de Cristo.
y nos dice: ustedes son justos, porque mi Hijo se llevó el pecado en la cruz. Entonces eso es la justificación. Dios nos declara justo, como si nunca hubiésemos pecado. Pero la santificación es el proceso que comienza desde el momento en que nosotros hemos sido declarados justos. Como ahora ya no tenemos pecado, tenemos que vivir sin pecado. O sea, nuestra vida cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es necesario que nosotros entendamos esa visión que Dios tiene respecto de nosotros. Hemos sido justificados, pero necesitamos vivir el proceso de la santificación. Por eso la Biblia dice: y esto erais en el tiempo pasado algunos, pero ahora habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso sale en 1 Corintios 6:11. Entendiendo la diferencia entre la justificación y la santificación, vamos a entender el proceso que Dios quiere que nosotros vivamos. Número 4. La santificación requiere el temor de Dios. La santificación requiere el temor de Dios. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí quiero hacer una explicación. No es lo mismo el temor de Dios que el miedo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien le tiene miedo a Dios, es porque Dios trae un juicio sobre ellos. El miedo trae en sí castigo. La Biblia dice: en el amor no hay temor, no hay miedo, porque el miedo en sí lleva castigo. A eso se refiere. Entonces el miedo a Dios trae en sí castigo, pero el temor de Dios es un respeto, una reverencia suma a Dios, que todo lo que hacemos a Él le consideramos primero. Por lo tanto, nosotros amamos la santificación en el temor de Dios, porque lo respetamos a Él, porque queremos honrarle a Él, porque queremos obedecerle a Él. Entonces nos proponemos santificarnos. Por eso la santificación requiere del temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la palabra. Número 5. La santificación tiene un orden establecido por Dios. Número 5. La santificación tiene un orden establecido por Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene un orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces la santificación debe comenzar en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno se une al Señor, un espíritu es con Él. Y mora en nuestro espíritu el Espíritu Santo de Dios. Y Él viene a santificar también nuestra alma. Y en nuestra alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, que es la que nos empuja a pecar. Por eso la santificación tiene un orden, comienza por el espíritu, transforma mi alma y se manifiesta en mi cuerpo. Por eso no estoy de acuerdo cuando hay predicadores, no lo voy a mencionar para la tele, pero me recuerdo un pastor que llegaba al Congreso a decirle a los
a los que estaban allí le decía: pedófilos, homosexuales, mentirosos, dejen de pecar. Esa no es la forma de la santificación que propone la palabra. No, porque aunque la gente deje de hacer lo malo, en su corazón no hay una transformación. Y ese era el problema que tenían los fariseos. Ese era el problema que tenían los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús. Fíjense que Jesús les dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Y ellos decían: no, nosotros no adulteramos. Pero Jesús les dijo: pero yo les digo una cosa, el que codicia en su corazón a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella. Porque el problema de la mala acción está en la mala decisión. Y la mala decisión surge de una mala motivación. Y la mala motivación surge de una emoción o de un sentimiento. Eso que está aquí en el corazón. Entonces, imaginémonos a una persona golpeando a otra. Y lo llevan a juicio. Y que la persona diga: yo no fui, fue mi mano. La mano fue la que golpeó. Pero un momento, la mano no se mueve sola. Hubo un impulso en su alma. Entonces, la santificación debemos entender nosotros que tiene un orden. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, primero tengamos una relación con Dios en lo espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dejemos que el espíritu que mora en nosotros produzca el fruto del espíritu y transforme nuestra alma, sacando el enojo, poniendo amor, sacando el rencor, la amargura, el odio, ya poniendo el gozo, la paz, la paciencia. Entonces, desde el espíritu es transformada nuestra alma y es cambiado nuestro comportamiento. Ya no voy a actuar como una persona agresiva, enojona y cualquier actitud negativa, sino que ahora voy a ser dirigido por el Espíritu Santo con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no tengo que estar exigiéndome hacerlo o no hacerlo, no. Es el Espíritu el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, la transformación, la santificación comienza desde adentro. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recapitulando, la santificación primero es la voluntad de Dios. En segundo lugar, debe ser nuestra meta personal. En tercer lugar, debemos entender la diferencia entre justificación y santificación. En el cuarto punto dijimos que requiere del temor de Dios. En el quinto punto, tiene un orden establecido: espíritu, alma y cuerpo. Número 6, la santificación es para tu consagración. A veces nosotros confundimos muchos conceptos religiosos y pensamos que la santidad es lo mismo que consagración. Y no es lo mismo, no es lo mismo, sino que la santidad o el proceso de santidad que se llama santificación tiene como propósito final la consagración. Porque ¿cuál es la diferencia? La santidad o la santificación es apartarse del pecado. Eso significa ser santo, ser apartado. Esa es la santidad. Pero la consagración tiene que ver con una dedicación al servicio. Por ejemplo, Samuel, desde niño, fue consagrado para el servicio del templo. Fue dedicado. Eso es consagración, estar dedicado al servicio. Entonces la santidad tiene como propósito transformar mi vida para que yo pueda servir al Señor. ¿Por qué? Porque alguien podría estar sirviendo al Señor sin santidad. Y eso es evidente en muchas esferas. Hemos tenido tantos testimonios de tantos predicadores
que han caído en disciplina por su mal comportamiento o han sido descubiertos cometiendo pecado. Porque se podría servir sin santidad. Pero ¿cuál es el problema? Que un día vamos a llegar a la presencia de Dios. Y si alguno hubiese servido al Señor sin la santidad, el Señor le va a decir: apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no servíamos y predicábamos el evangelio? No les conozco, porque Dios es santo. Sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad es un requisito imprescindible para estar en Cristo, en este proceso de salvación. Me salvó de la condenación, me está salvando del dominio del pecado y seré salvo de la presencia del pecado. Es requisito imprescindible. Entonces, número 6, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si el Espíritu Santo muere en nosotros, por lo tanto, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Él y está para el servicio de Él. Y una persona para servir debe estar en santidad, porque el propósito de la santidad es la consagración, es la dedicación, es el servicio que podamos prestarle a Él y que verdaderamente podamos honrarle. Número 7. La santificación permite experimentar la presencia de Dios. Por eso le puse el título a este sermón: la presencia de Dios se manifiesta en la santidad. Porque permite experimentar la presencia de Dios. Fíjense que Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe? Me preocupé de descubrir cuál es el concepto etimológico original de esta expresión. Acá en nuestra versión Reina Valera dice: sin la cual nadie verá al Señor, como algo futuro. Pero etimológicamente, si pudiéramos hacer una buena traducción, dice: sigan la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Está hablando de un tiempo aoristo, presente y futuro. Nadie puede ver, pasado, presente, futuro. En el futuro tiene su aceptación, obviamente. No veremos al Señor si no estamos en santidad. Pero en el presente tampoco podemos verlo. Tampoco podemos verlo. Mire, en una congregación hay dos hermanos, uno sentado aquí, uno sentado allá. Están escuchando al mismo predicador, pero uno está escuchando al pastor y el otro está oyendo la voz de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que este está percibiendo la presencia de Dios y el otro está mirando al humano, que habla bien, que se mueve mucho, que grita mucho, y va a cuestionar al humano porque está recibiendo una voz humana. Pero es el mismo mensaje, es el mismo predicador, el otro está oyendo la voz de Dios. Entonces puede ver a Dios en profecía, puede ver a Dios en presencia, puede ver a Dios en sanidad, puede ver a Dios en bendición, puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, si usted quiere oír la voz de Dios, si usted quiere sentir la presencia de Dios, si usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que estar en santidad. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, fíjese, leí que la santificación permite experimentar la voz de Dios. Por eso,
En la vida muchas puertas se cierran porque no estamos viviendo la santidad que Dios quiere que vivamos. No estamos percibiendo la bendición de Dios, no estamos recibiendo la presencia de Dios. Pero cuando estamos en santidad, las puertas de los cielos se nos abren. Aleluya. Y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Y allí Dios se hace sentir con su presencia. Es el mismo culto, es el mismo predicador, pero hay algunos que disfrutan la presencia de Dios y otros que no sienten nada. En una oportunidad Jesús estaba en una casa, estaba llena, bajaron un paralítico, Jesús hizo un milagro y la gente, cada una comenzó a comentar. El dueño de casa comenzó a reclamar porque le rompieron el techo. Los religiosos discutían diciendo, ¿y qué se cree este que viene a perdonar pecados? ¿Qué se ha creído que es superior a nosotros? Ahí le estaban cuestionando, ahí le estaban criticando. Pero hay otros que se maravillaban por el poder de Dios que estaba sanando al paralítico. ¿Entienden? Una multitud van a haber distintas voces, distintas opiniones, pero los que están en santidad disfrutarán la presencia de Dios, disfrutarán la bendición de Dios. Algunos critican, otros cuestionan, pero otros se maravillan. Eso se logra solamente en este proceso de santificación. Por lo tanto, fíjese lo que dice y con esto concluyo. Proverbios 28:13. Anótelo los que están en la casita. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Nosotros entonces debemos ser aquellos de los que reconocen los errores, confesamos en la presencia de Cristo nuestros pecados y vamos a comenzar a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a comenzar a ver a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios si Él es Espíritu? No, vamos a verlo en bendición, vamos a verlo en sanidad, vamos a verlo en prosperidad, vamos a verlo en una palabra que habla a mi corazón, vamos a verlo en fortaleza, vamos a verlo en la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Así debiera traducirse ese versículo. Sin santidad nadie puede ver a Dios, ahora y en el futuro. Así que, hermanos, el llamado es para que nosotros comencemos a valorar la santidad que viene de parte de Dios. Y a los amigos que están en la casita quiero hacerles saber lo siguiente. Si ustedes quieren contar con la bendición de Dios, si usted quiere pasar de muerte a vida, si usted quiere pasar de una vida de desastre a una vida de bendición, quiero decirle que Jesucristo debe morar en su corazón. Y si usted está dispuesto a hacerlo, yo le voy a invitar para que haga una oración. Los hermanos acá van a estar orando y yo quiero dirigirle en una oración a ustedes que están en la casita. Repitan conmigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón. Creo en tu palabra. Creo en tu obra gloriosa que hiciste ahí en la cruz. Señor, y estoy dispuesto a cambiar mi vida, pero por mis fuerzas yo no puedo. Te ruego que mores en mi corazón. Mora con tu Espíritu Santo en mi vida, para que yo también comience en este proceso de santificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos en este día, Señor. Santificamos tu santo nombre, porque tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Aleluya, eres sabio, eterno, glorioso, sabio, soberano. Gracias, Señor, porque honramos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío. Y en esta hora, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos y te agradecemos, Señor. Esta palabra, Señor, que viene a orientarnos, Señor, para que nosotros podamos dirigir nuestra vida en una forma correcta y alineados a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga. Ustedes también en casita, que Dios les bendiga.